Afganistán ha estado demasiados años metido en conflictos, pero la historiografía oficial no suele resaltar el hecho de que estos conflictos se intensificaron y atrajeron el interés del imperialismo con el derrocamiento de la democracia popular en Afganistán. Así es, la República Democrática de Afganistán fue una república popular que existió desde 1978 hasta 1992, y este episodio de la historia de este país debe resaltarse para comprender las nefastas consecuencias que tiene la injerencia imperialista en terceros países. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre la República Democrática de Afganistán. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Afganistán siempre ha sido un territorio envuelto en intrigas geopolíticas. Este país no constituyó un verdadero Estado nacional hasta finales del siglo XVIII, cuando Ahmad Khan se proclamó rey en Kandahar, fundó la dinastía Durrani y creó un poder regional pastún en el territorio. A partir de entonces, Afganistán quedó condenado a actuar como país colchón entre el imperialismo ruso y el británico. Tened en cuenta que los británicos dominaban el Raj británico de la India y el imperio ruso zarista ansiaba extenderse más allá de los pueblos de Turquestán en Asia Central. A la disputa imperialista anglo-rusa en Asia Central se le conoce como el Gran Juego, y Afganistán fue uno de los escenarios más importantes de esta disputa. Los británicos, decididos a detener el avance de los rusos en Asia Central, llegaron a invadir Afganistán en dos ocasiones desde la India británica, en lo que se conocen como la Primera y la Segunda Guerra de Afganistán, y establecieron un pseudoprotectorado en el país, y digo pseudoprotectorado porque permitieron a los afganos mantener su monarquía y su soberanía interna, pero controlaron su política exterior. No fue hasta la Tercera Guerra Anglo-Afgana cuando los afganos se independizaron oficialmente y recuperaron la soberanía política del país. Desde entonces, Afganistán fue un reino en el que los primeros años hubo distintos cambios de monarcas hasta que en 1933 Mohammad Zahir Shah llegó al poder y llevó cierta estabilidad política al país. Este rey gobernó Afganistán durante 4 décadas y fue el principal impulsor de abrir el país al exterior, como por ejemplo introduciéndolo en la Sociedad de Naciones y entablando relaciones diplomáticas con distintos países. Tras la Segunda Guerra Mundial, el monarca afgano comenzó a acercarse a la Unión Soviética, firmando en 1950 un acuerdo comercial con ella y volviéndose cada vez más dependiente de la ayuda económica soviética. Ahora bien, la URSS no era el único país que ayudaba a Afganistán, ya que otros países occidentales, entre los que destaca la República Federal de Alemania, también mantenían buenas relaciones con el país. Si hay algo que debe destacarse de la monarquía de Mohammad Zahir Shah y sobre todo de sus últimos años, es el proceso de modernización política, económica y cultural que se produjo en el país. Si sumamos a esto las relaciones con los soviéticos, no es de extrañar que se introdujeran las ideas comunistas y revolucionarias en el país. Una buena prueba de ello fue la unificación de distintas organizaciones comunistas y la creación del Partido Democrático Popular de Afganistán. Aunque en su nombre no llevara la palabra comunista, se consideraba la vanguardia de la clase obrera y de todos los trabajadores de Afganistán y defendían el marxismo-leninismo como línea ideológico-política. Es muy importante tener en cuenta que el Partido Democrático Popular de Afganistán no estuvo libre de disputas internas y que durante muchos años existieron dos grandes facciones, el Khalq, pueblo en castellano, y el Parcham, bandera en castellano. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos facciones? Estas son las diferencias más destacables. Khalq, los miembros de esta facción, buscaban el establecimiento de una república socialista en Afganistán. Consideraban que la república socialista solo sería posible mediante la organización de una revolución proletaria, partiendo de un partido de nuevo tipo al estilo leninista en alianza con el campesinado pobre y, a ser posible, con los medianos. Los miembros de esta facción eran, en su mayoría, pastunes procedentes de las zonas rurales y contaban con un amplio apoyo de las clases más empobrecidas de las zonas rurales del país. Parcham. Los miembros de esta facción eran más moderados que los jalquíes. Los Parcham aseguraban que en el país aún existían resquicios del sistema feudal y que, en general, Afganistán era un país subdesarrollado. Consideraban que estas
múltiples particularidades nacionales impedían construir el socialismo rápidamente, por lo que favorecían un cambio gradual del sistema y un periodo de transición. Pensaban que el partido debía abrirse a la formación de un frente democrático nacional con el resto de fuerzas republicanas, nacionalistas e izquierdistas, con el fin de derrocar la monarquía y allanar el camino para tomar el poder. Los Parcham provenían principalmente de las zonas urbanas del país, eran étnicamente más variados y muchos de sus militantes provenían de la pequeña burguesía afgana y de la intelectualidad nacional. Estas dos facciones se disputaron el poder durante mucho tiempo y no hubo una verdadera unidad en la acción hasta el derrocamiento de la monarquía afgana. Pero es importante tener en cuenta estas diferencias político-prácticas, ya que tras la proclamación de la República Democrática de Afganistán volvieron a agudizarse y dificultaron que el partido actuara como un verdadero estado mayor de la clase trabajadora nacional. La monarquía afgana, que había existido desde la independencia del país, fue derrocada en julio de 1973 por Mohammed Daoud Khan, primo del rey y general del ejército. ¿Por qué se produjo este golpe de estado? Como os he dicho antes, es cierto que el rey afgano trajo cierta estabilidad política al país, pero en la década de los 60 el descontento se apoderó de las masas populares y trabajadoras. Esto se puede ver en el hecho de que, aunque Mohammed Zahir Shah aceptó crear una monarquía parlamentaria, hizo todo lo posible para que ciertas leyes de la nueva democracia afgana no se implantaran. Por ejemplo, no se implantaron las leyes de partidos políticos, de consejos provinciales y de consejos municipales, a pesar de que el parlamento las aprobara. Durante la década de los 60 hubo duras hambrunas en el país que no fueron respondidas de manera adecuada por el Estado y, entre 1971 y 1972, graves inundaciones afectaron directamente a las cosechas y a la economía nacional afgana. El primo del rey, que ya había sido primer ministro entre 1953 y 1963, criticó abiertamente la monarquía y prometió profundizar en la modernización y la democratización del país. Además, Daoud Khan contaba con el apoyo de altos militares afganos como Abdul Karim Mustagni, jefe del Estado Mayor, Abdul Qadir, jefe de la Fuerza Aérea de Afganistán, los tenientes Abdul Muhtad y Pachagul Badafar y la facción Parcham del Partido Democrático Popular de Afganistán. A fin y al cabo, esta facción comunista llevaba décadas defendiendo la necesidad de una revolución democrático-burguesa y modernizadora en el país mediante la unión de distintas fuerzas progresistas. Según ellos, el golpe de estado contra el rey era precisamente lo que venían defendiendo desde hacía décadas. El golpe de estado fue rápido y prácticamente sin derramamiento de sangre, ya que los golpistas aprovecharon el viaje del rey a Roma para tomar el poder y derrocar la monarquía. El rey aceptó la situación y el 24 de agosto de 1973 abdicó, iniciando así el periodo republicano del país. Daoud Khan, que había prometido democracia, libertad y progreso para los afganos, pronto demostró su verdadera cara y sus verdaderas intenciones. Nada más tomar el poder, fundó su propio partido, el Partido Nacional Revolucionario, y creó un gobierno republicano unipartidista, es decir, de un solo partido, suprimiendo el resto de la oposición política del país. Es completamente cierto que en su primer gabinete hubo 2 ministros Parcham, pero Daoud no tardó en expulsarlos y mandarlos a las provincias. Entre 1974 y 1975, Daoud comenzó a dar forma a su régimen unipartidista, metiendo personas de su confianza en el gabinete y comenzando una verdadera purga anticomunista tanto dentro del Estado como del ejército. En realidad, el régimen de Daoud fue un régimen continuista, porque si bien puso fin a la monarquía, acabó creando un régimen autoritario, unipartidista y, para colmo, con un jefe de Estado perteneciente a la familia real Barakzai. Daoud Khan prometió un plan económico de 7 años para mejorar la economía nacional, entró en contacto con las naciones ricas en petróleo de Oriente Medio como Arabia Saudita, Irak y Kuwait, también entró en contacto con la India y Egipto para formar a distintos militares afganos e inició un tímido acercamiento a Occidente. Tened en cuenta una cuestión muy importante. Como os he dicho antes, uno de los principales aliados de Afganistán era la URSS, y el trabajo de Daoud Khan al frente del Estado republicano afgano no hizo otra cosa que deteriorar las relaciones afgano-soviéticas. A continuación os doy varias razones. 1. A los soviéticos no les hizo ninguna gracia la purga anticomunista que Daoud Khan inició en el país, ya que el Partido Democrático Popular de Afganistán era uno de los principales activos de la URSS en Afganistán. 2. Hasta entonces, muchos de los oficiales afganos se habían formado en la URSS y
y con el acercamiento a la India y Egipto, este acuerdo militar entre ambos países se minimizaba, por lo que la URSS perdía la oportunidad de inculcar ideales comunistas y antiimperialistas a estos oficiales. 3. La política internacional de Daud Khan se caracterizó por su intento de beneficiarse de las dos grandes potencias de la Guerra Fría, la URSS y Estados Unidos. De ahí su famosa frase: "Me siento muy feliz cuando puedo encender mis cigarrillos estadounidenses con cerillas soviéticas". Pero la realidad es que este funambulismo geopolítico era imposible, y Daud acabó inclinándose más hacia Occidente y sus socios del mundo árabe musulmán que hacia el bloque del Este. Y 4. El acercamiento de Daud Khan a Occidente podía provocar que la URSS perdiera su influencia sobre Afganistán y dejara expuesta su frontera sur a sus enemigos. En 1977 se consolidó la República de Afganistán cuando la Loya Jirga, o Asamblea de Dirigentes del país, todos ellos nombrados por Daud Khan, aprobó una nueva constitución, un gobierno republicano unipartidista y el poder de Daud Khan en Afganistán. El nuevo jefe de Estado afgano sabía de sobra que su principal oposición era el Partido Democrático Popular de Afganistán, y la purga anticomunista fue a más, con detenciones masivas en el país, incluso contra los parchams, que le ayudaron y apoyaron en el derrocamiento del rey afgano. Además, los grupos islamistas más radicales del país aumentaron como consecuencia de la represión que Daud Khan desató contra ellos. La primera república de Afganistán fue una falsa ilusión para los afganos, que vieron cómo la república sustituyó a la monarquía, pero no mejoraron las condiciones del pueblo afgano. He aquí algunos datos del Afganistán de Daud Khan. El 97% de las mujeres y del 90% de los hombres eran analfabetos. El 5% de los grandes terratenientes poseían más del 50% de las tierras fértiles. El país estaba subdesarrollado y apenas existían industrias o infraestructura civil. La esperanza de vida era solo de 42 años y la mortalidad infantil era la más alta del mundo. La supuesta revolución de Daud Khan resultó ser un fiasco, y las masas trabajadoras afganas experimentaron un proceso de revolucionarización que benefició al Partido Democrático Popular de Afganistán, el cual ganó adeptos tanto en la sociedad civil como en el ejército. Es más, incluso las dos facciones, el Halq y el Parcham, aparcaron sus diferencias para promover un proceso revolucionario que derrocara a Daud Khan, aunque los Halq estaban en una posición favorable porque los afganos no olvidaban que los Parcham colaboraron con Daud Khan en sus primeros meses. Así, llegamos a la primavera de 1978, un momento crucial en la historia de Afganistán. El 17 de abril, los afganos se enteraron del asesinato del dirigente Parcham Mir Akbar Kaibar en prisión y se organizaron manifestaciones por todo el país. El funeral de Kaibar se celebró el 19 de abril y se convirtió en una verdadera movilización y muestra de fuerza de los comunistas afganos, que consiguieron movilizar entre 10.000 y 30.000 personas. Daud Khan comenzó a temer por una revolución socialista en el país y decidió iniciar una campaña de detenciones masivas de comunistas. Los destacados dirigentes Nur Mohammad Taraki, Hafizullah Amin y Babrak Karmal fueron detenidos por la policía afgana. A todo esto hay que sumar que las manifestaciones que se estaban produciendo en Afganistán fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, que llegaron a usar fuego real para acabar con los manifestantes. Aunque los principales líderes del Partido Democrático Popular de Afganistán fueron detenidos, Daud no esperaba que Hafizullah Amin tuviera preparado el plan para la insurrección desde hacía 2 años y que este plan se lo hubiera entregado a su hijo para que se lo hiciera llegar a los militares afines al partido. Así, el 27 de abril, una parte del ejército que simpatizaba con el Partido Democrático Popular de Afganistán tomó el aeropuerto de Kabul. Distintas milicias populares tomaron las principales ciudades del país apoyados por el ejército, y la cuarta brigada de tanques rodeó el palacio presidencial de Arj y, junto a destacados generales de la Fuerza Aérea, inició el cerco sobre el mismo. El asedio duró un día, pero finalmente los militares revolucionarios irrumpieron en el palacio y acabaron con los militares leales y con el propio Daud Khan. Desde allí, los militares Abdul Qadir y Mohammad Batanjar anunciaron el comienzo de la Revolución de Saur, en castellano Revolución de Abril. Los principales dirigentes del Partido Democrático Popular de Afganistán fueron liberados y empezaron a trabajar para crear la nueva república, la República Democrática de Afganistán. En su momento, se especuló sobre la participación soviética en la Revolución de Saur, pero la información de la que disponemos hoy demuestra lo contrario. Aunque Daud deterioró las relaciones afgano-soviéticas,
país. Este deterioro no era lo suficientemente grave como para que la URSS promoviera un cambio de régimen en el país. De hecho, el viceministro de Exteriores de la URSS, Georgi Korniyenko, comentó que las autoridades soviéticas se enteraron de la revolución de Saur a través de la prensa, concretamente de Reuters. Es destacable que la primera reacción de la prensa soviética fue considerar la revolución como un golpe militar, y los historiadores coinciden en que, de haber estado la URSS detrás de la revolución, la habría llamado revolución o levantamiento popular. A su vez, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó al entonces presidente Jimmy Carter de que era poco probable que hubiera una participación soviética directa en el golpe. Durante los 3 primeros días después del derrocamiento de Daoud, el país fue dirigido conjuntamente por el jefe de la Fuerza Aérea de Afganistán, Abdul Qadir, que representaba al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, y por el Consejo Revolucionario de Afganistán, en el que se encontraban los principales dirigentes del Partido Democrático Popular de Afganistán, tanto jalquíes como parchams. Estos dos consejos se fusionaron para crear el Consejo Revolucionario de la República de Afganistán, que sería el poder estatal supremo de la nación, algo parecido a lo que era el Soviet Supremo de la URSS. El 30 de abril, este consejo proclamó la República Democrática de Afganistán, y estos fueron sus principales dirigentes durante los primeros meses. Nur Muhammad Taraki fue elegido presidente del Presidium del Consejo Revolucionario y primer ministro. Hafizullah Amin y Mohammad Aslam Batanjar compartieron el cargo de viceprimer ministro. Babrak Karmal Parcham fue elegido vicepresidente del Consejo. Nur Ahmed Nur, también Parcham, ocupó el cargo de ministro de Interior, y Asadullah Sarwari Khalq fue elegido nuevo jefe de la policía secreta afgana. En realidad, se hizo un primer intento de representar a ambas facciones dentro del nuevo gobierno afgano, pero la facción Khalq se impuso a los Parcham y tuvo 11 miembros electos, mientras que los Parcham tuvieron 7. El nuevo gobierno revolucionario de Afganistán dejó muy claro que su objetivo inmediato era acabar con los resquicios feudales que aún persistían en el país y modernizar la nación para sacarla del subdesarrollo, pero su objetivo real era encaminarse al socialismo y seguir la ideología marxista-leninista para cumplir estos objetivos. Una buena muestra de las intenciones socialistas, marxistas-leninistas y sobre todo revolucionarias del nuevo gobierno fue la adopción de la nueva bandera, que era completamente roja y tenía una heráldica afgana con colores rojos y amarillos. Es complicado pensar el trabajo comunista que se debía realizar en Afganistán, que era un país atrasado económicamente y subdesarrollado, donde la mayoría de la población era analfabeta y el Islam estaba arraigado en la sociedad, pues el Consejo Revolucionario se puso manos a la obra y aprobó las siguientes medidas para mejorar las condiciones de vida de los afganos. He aquí algunas de las reformas más importantes. El nuevo Estado Democrático Popular de Afganistán se marcó el objetivo de construir una sociedad socialista regida por el marxismo-leninismo, y fue tal vez Taraki quien más insistió en tomar como ejemplo las primeras etapas de la URSS. Se implementó la educación pública y gratuita para todos los afganos. La educación era laica y se intentó inculcar los valores revolucionarios del marxismo-leninismo que imperaba en la Unión Soviética. Al mismo tiempo, se puso en marcha un programa de alfabetización para acabar con el analfabetismo. La sanidad también se puso al servicio de la ciudadanía y era gratuita. En este sentido, el gobierno afgano hizo muchos esfuerzos para crear hospitales en todo el país, logrando construir hasta 60 hospitales, y se aumentó el número de médicos. Para dejar atrás los resquicios feudales o semifeudales, se adoptaron las siguientes medidas político-económicas. Se prohibió la usura, se cancelaron todas las deudas, préstamos e hipotecas de los campesinos, se implantó una reforma agraria con la que se distribuyeron las tierras confiscadas de los terratenientes huidos y de la familia real, y se fomentó la creación de cooperativas agrarias. Esta reforma agraria entregó 300.000 parcelas de tierras de forma gratuita a las familias afganas, y con el tiempo, la función de entregar las tierras fue transferida a las asambleas y comités locales de campesinos. El gobierno también aprobó el decreto del agua, con el que se prohibió el pago del agua imperante hasta el momento. En cuanto a los derechos de la mujer, el Partido Democrático Popular de Afganistán hizo muchos esfuerzos para mejorar la situación de la mujer afgana.
A modo de ejemplo, se promulgó una ley para garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es verdad que en la Constitución afgana de 1964 las mujeres recibieron ciertas libertades, pero el nuevo gobierno revolucionario fue más allá al declarar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esa igualdad pasaba por la legalización del matrimonio civil, la prohibición del matrimonio por dinero o por la fuerza y por fomentar la participación de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural del país. Se fomentó que las mujeres no llevaran velo y se prohibió el uso del burka. Una destacada militante del Partido Democrático Popular de Afganistán fue Anita Ratebzad, que formaba parte del Consejo Revolucionario y se preocupó enormemente por la situación de la mujer en Afganistán. En materia económica, cabe destacar lo siguiente. Entre abril de 1978 y mayo de 1982 entraron en funcionamiento 249 empresas industriales y los salarios de los trabajadores aumentaron entre un 40 y un 50%. Al mismo tiempo, el gobierno trató de planificar la economía para que ésta sirviera a los intereses de la nación y a la tan necesaria modernización y desarrollo de las fuerzas productivas afganas. También se impulsó una importante mejora de la infraestructura del país, con la construcción de carreteras, puentes y mejoras en el transporte ferroviario, y se creó la empresa de transporte afgano-soviética Avsort. En cuanto a la religión, debo comentar lo siguiente. El Estado se declaró ateo y se promovió una política de secularización en el país. No es cierto que el nuevo gobierno afgano prohibiera el Islam o persiguiera a los musulmanes por el mero hecho de ser musulmanes. Lo que se promovió fue la propaganda atea de las instituciones públicas y los medios de comunicación estatales, se prohibió la Sharia, se trató de rebajar la influencia del Islam en la vida pública e intentaron secularizar a los musulmanes para que su religión fuera relegada a la esfera privada de cada ciudadano. Al mismo tiempo, el gobierno realizó varios intentos por acercar a los representantes del clero musulmán a los comités locales y al propio gobierno, con el fin de evitar una contradicción antagónica entre la nueva democracia popular de Afganistán y el Islam. Ahora bien, sí es verdad que los militantes musulmanes más radicales, que incluso bajo la monarquía afgana trabajaban por imponer la religión y crear un Estado islámico, fueron reprimidos por el gobierno revolucionario afgano. Esto fue explotado más tarde por Estados Unidos para que los mujahidines tomaran el poder en Afganistán. Las primeras reacciones recogidas por los medios de comunicación estadounidenses como el New York Times o el Washington Post fueron que la revolución fue bienvenida por la mayoría de la sociedad afgana y que la lealtad de los afganos al nuevo gobierno revolucionario era incuestionable. Pero la verdad es que sí hubo una contradicción muy clara relacionada con la diferencia entre el campo y la ciudad. La mayor parte de las reacciones a la revolución de Saur y más concretamente a las nuevas medidas del gobierno vinieron del campo, que era donde el Islam y los activistas fundamentalistas estaban más arraigados. Allí, la reforma agraria, la abolición de la Sharia y la mejora de las condiciones de las mujeres fueron mal vistas, ya que se entendía que el Islam y Afganistán eran inseparables. En realidad, no debemos perder de vista el factor económico, ya que el nuevo gobierno asestó un duro golpe a las relaciones feudales y patriarcales del campo. En cambio, en los centros urbanos, la revolución de Saur y el nuevo gobierno democrático popular fueron bien vistos y apoyados por la clase trabajadora. Las medidas que adoptó el nuevo gobierno revolucionario y democrático popular de Afganistán abrió un nuevo periodo en el país. Sin embargo, las cosas no tardarían en torcerse. La primera disputa fue intrapartidista y la verdad es que era de esperar, porque los jalquíes y los parcham no consiguieron superar sus diferencias mediante una verdadera lucha ideológico-política. Los jalquíes, que se encontraban en una posición favorable tanto dentro del Estado como del partido, consiguieron depurar a los parcham de las principales estructuras estatales y partidistas y, por ejemplo, uno de los principales líderes parcham, que era Babrak Karmal, se trasladó, o mejor dicho, fue enviado a la fuerza a Checoslovaquia. El siguiente desafío al que tuvo que hacer frente el gobierno revolucionario afgano fueron los levantamientos islamistas de los mujahidines. Era de prever la reacción islamista en Afganistán, ya que las medidas
medidas implantadas por el nuevo gobierno revolucionario no gustaron nada a las élites rurales y al clero musulmán del país. El primer intento de rebelión islamista se produjo en octubre de 1978 en la región fronteriza con Pakistán, que es Nuristán. Durante los últimos meses de 1978, las Fuerzas Armadas afganas también tuvieron que hacer frente a distintos atentados perpetrados por organizaciones islamistas que recibían entrenamiento en Pakistán. El primer gran desafío de la República Democrática de Afganistán fue el levantamiento de Herat, llevado a cabo por la organización islámica chií Jamiat, y se especula sobre la ayuda que prestó Irán a esta organización. El levantamiento fue duramente reprimido por el gobierno, lo que provocó muchas críticas hacia este. En este punto, quiero hacer la siguiente aclaración. Los críticos con la intervención soviética en Afganistán aseguran que Estados Unidos solo ayudó a la oposición islámica del país después de dicha intervención, pero esto no es cierto. Es verdad que la autorización oficial del presidente estadounidense Jimmy Carter para financiar y armar a organizaciones paramilitares islámicas en Afganistán se produjo en 1979, pero Estados Unidos, el Reino Unido y Pakistán ya estaban entrenando y ayudando a estas organizaciones desde al menos 1973. Hay más actividades que relacionan a Estados Unidos con los muyahidines desde antes de que la URSS interviniera en Afganistán. Por ejemplo, Tim Weiner demuestra en su libro Cheque en Blanco, el presupuesto negro del Pentágono, que en 1978 Estados Unidos emitía propaganda radial en Pakistán destinada a los opositores islámicos afganos. Además, en 1978 se celebró una cumbre de la OTAN en Anápolis, donde se concluyó que la revolución de Saur había afectado gravemente los intereses otanistas en la región. A continuación, varios altos cargos de la CIA se reunieron con los líderes muyahidines para valorar cómo derrocar al gobierno revolucionario de Afganistán. Además, la Fundación Asia, promovida por la misma CIA, financió a los principales opositores islámicos como Rabbani Saifad y Gulbuddin Hekmatyar para organizar la contrarrevolución en Afganistán. Entonces, hay que dejar claro que uno de los mayores enemigos de la República Democrática de Afganistán fueron las organizaciones fundamentalistas islámicas del país. Sin embargo, el verdadero motivo del derrocamiento de Taraki no fueron estos islamistas, sino su propio camarada Hafizullah Amin. Así es, el 14 de septiembre de 1979, Amin detuvo a Taraki con las fuerzas que le eran leales y 2 días después anunció que Taraki estaba enfermo y que él recogía todos sus cargos. Sin embargo, hoy sabemos que Amin orquestó un golpe de estado palaciego y detuvo a Taraki para asesinarlo. El primer presidente de la República Democrática de Afganistán fue asfixiado con una almohada por agentes de Amin mientras dormía. Y os preguntaréis, ¿por qué hizo esto Amin? Todavía se debaten las verdaderas razones, pero hay 2 versiones muy importantes. Por un lado, se asegura que Amin siempre había sido una revista y que la ideología le había importado poco. Lo que realmente le importaba era llegar al poder. Amin fue uno de los principales artífices de la represión desatada en Afganistán y aprovechó esta caótica situación para deshacerse de muchos de sus rivales políticos. No solo eso, sino que Amin aceleró su golpe de estado cuando vio que Taraki se distanciaba de él y que algunos de los camaradas más leales a Taraki planearon asesinar. De hecho, el propio partido ya había criticado a Amin por sus ambiciones políticas y lo había descrito como un fascista con tintes sobreristas. Por otro lado, la URSS y el futuro gobierno afgano de Babrak Karmal aseguraron que Amin tenía vínculos con la CIA y que trabajaba para desestabilizar Afganistán desde dentro, creando las justificaciones necesarias para que Estados Unidos armara a los muyahidines y la URSS entrara en Afganistán, empujando al país de los soviets a una guerra proxy. Así, a finales de septiembre de 1979, Afganistán entró en una nueva fase, la era de Amin. Este nuevo líder afgano concentró el poder del país en su persona, lo que quedó demostrado cuando se convirtió en canciller, primer ministro, ministro de defensa y finalmente presidente del país. A pesar de haber sido él el principal impulsor de la represión desatada en los últimos meses, decidió echar la culpa a Taraki, mientras que, internamente, aumentó la represión, y no solo contra la oposición islámica o la facción Parcham, sino contra casi todas las figuras políticas y militares que se enfrentaban a él. De hecho, el Politburo del PQS dejó claro que la facción de los jalquíes, a la que pertenecía el propio Amin, estaba abiertamente enemistada con el nuevo líder. Amin no era popular en Afganistán y, para colmo, llegó a mantener conversaciones con
Gulbuddin Hekmatyar, líder de la organización islámica fundamentalista Hezb Islami, y valoró la posibilidad de crear un estado fundamentalista afgano con él como líder. En un trimestre, Amin causó estragos en la República Democrática de Afganistán, y tanto el Consejo Revolucionario de Afganistán como la propia URSS eran conscientes de ello. A esto hay que sumar que, para julio de 1979, Estados Unidos ya había puesto en marcha la Operación Ciclón para organizar una contrarrevolución en Afganistán. La República Popular estaba en peligro y ocurrió lo que Estados Unidos llevaba años buscando: arrastrar a la Unión Soviética a una guerra proxy para desgastarla, perjudicar su imagen y poner fin a la época de distensión que se produjo en la Guerra Fría en la década de los 70. La URSS puso en marcha la Operación Tormenta 333, que acabó derrocando a Amin, pero que también provocó el inicio de la guerra afgano-soviética. Es importante recordar a la gente que la URSS no invadió Afganistán por pulsiones imperialistas, y afirmar esto es asimilar el relato difundido por Estados Unidos durante décadas, ya que se trató de una intervención, en principio limitada, y exigida por el Consejo Revolucionario de Afganistán. La República Democrática de Afganistán ya había pedido en anteriores ocasiones a la URSS que interviniera en el país para acabar con la oposición islamista, pero la URSS y sobre todo Andropov rechazaron intervenir. Pero en diciembre de 1979 la opinión soviética cambió debido a la insistencia del Consejo Revolucionario y porque su aliado afgano estaba en serio peligro por la actividad contrarrevolucionaria de Amin y de las fuerzas proxy islamistas de Estados Unidos. Está claro que la URSS también tenía en mente proteger su esfera de influencia, que hasta diciembre de 1979 no la veía en peligro, pero el hecho de que el Consejo Revolucionario de Afganistán pidiera ayuda oficialmente a la URSS y la existencia de la Operación Ciclón de Estados Unidos demuestran el verdadero carácter de esta intervención. No me extenderé mucho más sobre la intervención soviética en Afganistán porque ya grabé un vídeo aclarando que no fue una invasión, sino una intervención, pero lo que debéis tener claro es que esta intervención dio comienzo a la guerra afgano-soviética, que limitó el trabajo del gobierno revolucionario y a la postre provocó su caída. Tras el derrocamiento de Amin, Babrak Karmal, el primer parcham en ponerse a la cabeza de la República Democrática de Afganistán, llegó al gobierno afgano. Si algo caracterizó al gobierno de Karmal fue dar un paso atrás en el proceso revolucionario de la democracia popular afgana y avanzar más despacio en la profundización de los cambios internos del país. Entre las medidas más destacadas de Karmal se encuentran las siguientes: frenó la represión que se había desatado en los años anteriores contra los enemigos políticos del país y llegó incluso a decretar una amnistía general para los presos. Cambió la bandera del país, dejando atrás la bandera roja y adoptando la tricolor negra, rojo, verde de Afganistán. Se aprobó una especie de constitución conocida como los principios fundamentales, que redujo las expectativas sobre la implantación del socialismo en el país. Permitió que personas que no militaran en el Partido Democrático Popular de Afganistán ocuparan cargos en el gobierno, reconoció el Islam y permitió la plena libertad de culto para los musulmanes. Rebajó las expectativas de la reforma agraria y comenzó a tener en cuenta los intereses de los líderes del campo y el clero musulmán. Aumentó también las inversiones en la industria nacional y se comprometió a proteger las libertades personales de todos los afganos. Un aspecto clave de las políticas de Karmal fue la imposición de la línea Parcham en el gobierno afgano. Hasta entonces, los jalquíes habían dominado el Estado y el partido, lo que condicionó la trayectoria política del país. Karmal, como buen Parcham, decidió recuperar el objetivo de trabajar por una democracia popular en el país mediante un frente patriótico nacional que agrupara a obreros, campesinos, artesanos, nómadas, intelectuales, mujeres, jóvenes, representantes de todas las nacionalidades y tribus, todas las fuerzas progresistas democráticas y patrióticas y organizaciones sociopolíticas bajo la dirección del Partido Democrático Popular de Afganistán. Karmal también entendió la contradicción creada entre el Islam y la República Democrática de Afganistán e intentó minimizarla, declarando en sus principios fundamentales que el Estado era democrático y soberano de todo el pueblo musulmán trabajador y de todas las fuerzas democráticas y patrióticas de todas las nacionalidades y tribus del país. No es casualidad que hiciera tanto hincapié en los afganos musulmanes, ya que estos habían sido el centro de la contrarrevolución en los años anteriores y fue ahí donde Estados Unidos incidió a través de la Operación Ciclón para desestabilizar el país. El problema de Karmal es que llegaba demasiado tarde y, a pesar de su voluntad de unir a la sociedad afgana en torno a la democracia popular, la guerra
afgano-soviética estaba en curso y muchos musulmanes ya no se fiaban del gobierno. Estados Unidos había realizado un buen trabajo en Afganistán, haciendo que la contradicción entre islamistas y el gobierno democrático popular se convirtiera en una contradicción antagónica, y el carácter vacilante de los Parcham en el sentido político impidió una verdadera unión de los afganos respecto al Estado. La intervención soviética no era popular y Karmal tuvo que hacer frente a numerosas deserciones militares e incluso a un levantamiento en Kabul en 1980. El 4 de mayo de 1986, en el 18º pleno del Comité Central del Partido Democrático Popular de Afganistán, Mohammad Najibullah reemplazó a Karmal. Najibullah era el elegido de Gorbachov en Afganistán, y cuando digo elegido me refiero al encargado de implantar la nueva ideología gorbachoviana basada en la glasnost y la perestroika. El máximo objetivo de Najibullah fue la reconciliación nacional del país, y para ello creó una comisión compuesta por 6 políticos afganos ajenos a su partido, con el fin de elaborar un plan que trajera la paz al país. Dicha comisión concluyó que era necesaria la retirada de las fuerzas soviéticas de Afganistán, la reforma integral del Estado Democrático Popular de Afganistán, que pasaba por implantar el multipartidismo, cambiar el nombre del país, promulgar una nueva constitución, restaurar el Islam como religión oficial, eliminar el Consejo Revolucionario por la antigua Loya Jirga, abrir la economía para atraer inversiones extranjeras y permitir el establecimiento de una economía de mercado conforme a la línea de la perestroika. Los soviéticos acabaron retirándose de Afganistán en 1989 como parte de la nueva línea de Gorbachov en política exterior basada en la tesis del mundo integral y en favor de la paz. En 1990 se aprobó una nueva constitución. Esta constitución combinaba las ideas de la glasnost y la perestroika y también estuvo condicionada por las conclusiones de la Comisión para la Reconciliación Nacional. El Islam se convirtió en la religión oficial del país. El Partido Democrático Popular de Afganistán se convirtió en el partido Batán, se abandonó la idea de establecer el socialismo en el país y se implantó el multipartidismo. ¿Se consiguió realmente la reconciliación nacional? En realidad, no. Los combates no cesaron y los muyahidines se sintieron envalentonados por la retirada de las fuerzas soviéticas. El nuevo gobierno afgano estaba convencido con seguir la línea de la reconciliación nacional, pero la guerra afgano-soviética fue sustituida por la primera guerra civil de Afganistán, en la que los muyahidines tomaron el poder y crearon el Estado Islámico de Afganistán. Sin embargo, la cosa no terminó aquí, porque durante la insurgencia islamista, un nuevo grupo acabó tomando el liderazgo de esta oposición islámica, y estos fueron los talibanes. Este nuevo grupo inició la Segunda Guerra Civil de Afganistán y en 1996 tomaron el poder, estableciendo el Emirato Islámico de Afganistán, lo que a su vez llevó a la invasión estadounidense del país en 2001, pero todo esto es otra historia. La República Democrática de Afganistán implantó la democracia popular en Afganistán y trató de modernizar el país e encaminarlo al socialismo. El derrocamiento de esta república llevó al país a las garras del fundamentalismo islámico y a las consiguientes guerras en Afganistán, en el que primero entró la URSS y después la OTAN junto a Estados Unidos. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre la guerra afgano-soviética o sobre alguna otra república popular? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!